Bueno, vamos a empezar a exponer el tema de la medida del ingreso, los precios y el desempleo. Vamos aquí a ver algunas características importantes de cómo se mide la actividad económica de un país. De inicio, como cualquier entidad, ¿no? Que necesita conocer cómo se está comportando económicamente, lo primero que pensamos es en cómo medir el movimiento del dinero, ¿no? Cómo entra y cómo sale, o sea, los ingresos y los gastos. Creo que es algo muy razonable a la hora de querer hacer algún tipo de análisis de cualquier entidad, ¿no? Hablamos desde familias, empresas, gobierno, todo, ¿no? Siempre hay una eh, posición en la cual para poder ver las circunstancias o cómo se está manejando toda la situación económica, necesitamos conocer cómo está el ingreso y el gasto. Entonces, es la primera, o es el primer ítem de este tema, el flujo circular del ingreso y el gasto. Y aquí tenemos que hacernos un planteamiento muy importante, es cómo es que las empresas producen sus bienes y servicios, y luego las familias adquieren esos bienes y servicios, y las empresas empiezan otra vez a producir, y hay esta correspondencia. Bueno, pues eso se llama, ese modelo de cómo se hacen las cosas, se llama modelo o flujo circular de la economía. ¿Cómo es este flujo? Bueno, eh, la función de las empresas es producir y la función de las familias es adquirir esos bienes y servicios, pero también las familias proveen a las empresas de un valor por esos bienes y servicios. Hay una correspondencia, ¿no? Yo produzco, te lo doy, satisface sus necesidades, pero tú me das a mí a cambio el valor monetario de ese bien o servicio, ¿no? Básicamente. Entonces, hay un intercambio, ¿no? Entre empresas y hogares de bienes y servicios y de recursos para que yo pueda seguir haciendo mi actividad productiva. Entonces, básicamente, yo necesito de las empresas y las empresas necesitan de mí para que todo este flujo siga en constante movimiento. Si los hogares decidieran no comprar bienes y servicios, las empresas no podrían producirlos, ¿no? Objetivamente hablando, entonces esta relación es de beneficio mutuo. Hay un intercambio en un beneficio mutuo. Entonces, también las empresas van a obtener esos recursos de las familias. ¿Qué recursos obtienen de las familias? Pues obtienen la mano de obra, obtienen el capital, ¿no? Y también las empresas no hacen las cosas solitas, ¿no? No hacen, por ejemplo, la extracción de sus materias primas por sí mismas, sino requieren de la fuerza de trabajo de los hogares. Entonces hay una correspondencia muy interesante porque eh, los recursos, en cierto sentido, le pertenecen a las familias y las familias se lo dan a las empresas y las empresas se lo regresan como bienes y servicios. Más o menos ahí está la idea. Entonces, en una sociedad siempre es conveniente tener un medio para poder intercambiar los recursos y productos, ¿no? En este caso, vamos a tener a la moneda o el dinero. Ese es el medio por el cual estamos haciendo este intercambio. Entonces, el dinero es el que está circulando, ¿no? Y es el valor de intercambio o el medio de intercambio para todas esas transacciones. Entonces, yo adquiero materia prima, doy dinero. Adquiero mano de obra, doy dinero. Compro bienes y servicios, doy dinero. Entonces, si se dan cuenta ahí, ese flujo, el medio general por el cual se va a dar todo este flujo circular de la economía, pues va a ser a través de el dinero. Eso es muy importante que lo observemos. Ahora, por eso, entonces, este esquema se va haciendo cada vez más amplio, ¿no? En el caso déjenme sacar mi apuntador. Entonces, en el caso de los hogares, nosotros obtenemos recursos, ellos obtienen bienes y servicios, y estos recursos que obtenemos de los hogares se van a transformar en los ingresos empresariales, ¿no?
en nuestro, digamos, contablemente, en nuestros valores de venta, y que son los ingresos monetarios que después vamos a dividir en utilidades, en costos y gastos, ¿no? Y también se vuelve el ingreso familiar, ¿no? El intercambio de dinero. Entonces, tanto las empresas tienen sus ingresos empresariales como los hogares tienen sus ingresos familiares de las empresas, porque las empresas le pagan a los hogares el uso de su fuerza de trabajo, el uso de los recursos que disponen los hogares. Entonces, este intercambio ya se manifiesta en una medida de ingreso. ¿Sale? Entonces, ahí está el ingreso. Ahora, no solamente se trata de ingreso. Yo como hogar, ¿no? Cuando intercambio sus bienes y servicios eh, por los factores productivos, ¿no? Que aquí hablamos de tierra, trabajo y capital, que acuérdense que también está organización, pero estos tres son unos fundamentales. Hay un mercado de insumos o mercado de trabajo, donde yo ofrezco mi mano de obra y ofrezco los recursos de los que dispongo a las empresas. Las empresas ocupan estos factores de producción para producir los bienes y servicios y crear un mercado de productos, donde se van a intercambiar con los hogares a través de la demanda, ¿no? O sea, sus necesidades. Y ahí nos ponemos de acuerdo en el precio. Esto se va a volver para los hogares un gasto y para las empresas pues, se va a volver un ingreso, ¿no? Y también, a su vez, ese dinero va a regresar como salarios para los hogares y para que tengan un flujo de bienes. Entonces, cuando te das todo este intercambio, dentro de este esquema, también se manejan la inversión y demanda de capital, porque hay un mercado de capitales, o sea, de dinero. Porque ese dinero me sirve a mí como capital de trabajo para poder hacer mi operación de producción y de bienes y servicios, pero también a los hogares el mercado de capitales les ayuda para adquirir créditos o hacer ahorros de dinero. Entonces existe un mercado de capitales que está alrededor de toda esta actividad. Básicamente entonces toda la actividad económica está dentro de estos dos elementos, empresas y hogares. Entonces, para que ahí les quede claro, no solamente se trata de el intercambio de bienes y servicios, sino que se van creando ciertas condiciones que van produciendo que haya toda esta dinámica del ambiente económico de un país. Ahí está todo. Por eso es que nos interesa tanto el comportamiento de los hogares y las empresas. Ok. ¿Sí quedó claro? Espero que haya quedado claro esa parte. ¿Tienen alguna duda o alguna pregunta? Por favor, si tienen alguna de una vez háganla, porque vamos a pasar al siguiente tema. ¿Sí entendieron qué es el flujo circular de la economía? No, profe, lo podría volver a repetir. Claro, Raúl, lo vemos de nuevo. A ver. Hay dos elementos importantes aquí en el entorno económico de un país, que son las empresas y los hogares. ¿Sale? A través del intercambio que hay entre estos dos, se da toda la actividad económica de un país. Las empresas necesitamos de los hogares, su fuerza de trabajo bueno, básicamente los factores de producción. Y los hogares requieren de las empresas la producción de bienes y servicios para satisfacer sus necesidades. ¿Cómo se hace ese intercambio? A través de el medio que se llama dinero. Y el dinero va a constituir el medio por el cual vamos a intercambiar los factores de producción en un mercado de insumos o mercado de trabajo, también el medio por el cual vamos a intercambiar los bienes y servicios en un mercado de productos, e inclusive ese dinero va a formar algo que se llama mercado de capitales, para obtener más dinero para invertir o más dinero para los hogares, para sus gastos o incluso para que los hogares ahorren dinero y ganen más dinero. A ver, ¿alguien más? ¿Sí quedó Gracias. flujo?
¿Dudas, preguntas, comentarios? Esta es la explicación básica de la economía en un país. ¿Sale? Eso les debe quedar claro, porque de ahí va a radicar que puedan entender los demás temas. ¿Una pregunta? Ok, entonces entiendo que ya va quedando claro. Bien, siguiente ítem del tema de hoy va a ser, vamos a revisar las variables macroeconómicas. Como les decía, siempre que tratamos de medir la, la situación económica de un país, pues lo primero que queremos saber es cómo está el ingreso y cómo está el egreso. Pero existen otras medidas que nos van a ayudar a saber cómo está la condición de un país. Digo, ese es el primer acercamiento, pero hay otras variables que nos van a ser de interés para saber cuantitativamente cómo se está comportando la economía de un país. En este caso, las medidas más importantes que vamos a retomar serían las medidas de producción, las medidas del ingreso, el empleo, el nivel de precios y a las relaciones que tiene un país con otro. Entonces, esas serían variables que son muy importantes para dar respuesta hacia el ingreso y el gasto. O sea, esas dos cosas son lo que necesitamos saber, el ingreso y el gasto de un país. Pero para poder conocer ese ingreso y ese gasto, tenemos que conocer las otras variables, producción, ingreso, empleo, nivel de precios, ciclo económico y las relaciones de un país con otro. Entonces, eso es muy importante para que nosotros logremos pues conocer todo el ambiente económico de un país. Voy a empezar a explicar cada una de las variables. Vayan tomando nota. Para conocer el nivel de producción de un país en un periodo determinado, podemos considerar las siguientes variables. Está el Producto Interno Bruto. El Producto Interno Bruto va a ser el valor total de todos los bienes y servicios de demanda final producidos al interior de un país. Todos. La suma de todos los bienes y servicios, su valor de todos producidos al interior de un país. Muy importante que sepan que es al interior de un país. Si en México hacemos la suma de todo lo que se produce dentro del país. Porque hay otra medida que se llama Producto Nacional Bruto. Y en este caso va a medir también la suma de los bienes y servicios, el valor de esos bienes y servicios producidos en un determinado tiempo, pero aquí vamos a incluir lo generado por los nacionales o los mexicanos, pues, fuera del país. En este caso se atiende a la nacionalidad de los factores que producen los bienes. ¿A qué me refiero con esto? El Producto Interno Bruto es todo lo que producimos dentro del país. Y el Producto Nacional Bruto es todo lo que producimos dentro del país más lo que los mexicanos estamos produciendo en otras partes. Esa es la gran diferencia. El Producto Interno Bruto es solo lo que se produce dentro del país y el Producto Nacional Bruto es todo lo que producen dentro y fuera los mexicanos. Ok, ¿preguntas? No, ¿verdad? Ok, seguimos entonces. También hay un Producto Nacional Neto, que al igual que el Nacional Bruto, dice, es todo lo que producimos, tanto interno como externamente, menos la depreciación o el desgaste de los bienes de capital que son necesarios para la producción de bienes. No sé si alguno de ustedes ya llevó su materia de contabilidad, pero bueno, la depreciación es cómo va perdiendo a través del tiempo valor las cosas. Por ejemplo, si yo compro un coche ahorita, conforme pasa el tiempo va perdiendo valor. Esa pérdida de valor se llama depreciación. Entonces, si ahorita me costó 100,000 pesos, en el siguiente año ya no vale esos 100,000 pesos, sino vale posiblemente 80,000 pesos por el transcurso del tiempo. Entonces, eso se llama depreciación. Y aquí el Producto Nacional Neto es lo que hace, considera todo el valor de todos los bienes y servicios que se producen al interior y el exterior del país, pero le resta la depreciación. ¿Ok?
Bien, ese es el PIB. Ahora hay una oferta agregada. A ver, permítame. Bien, perdón. La oferta agregada va a ser la cantidad total de bienes y servicios que las empresas producen en conjunto para satisfacer la demanda de todo el país. ¿Sale? Entonces es la cantidad total de bienes y servicios disponibles en la economía para satisfacer la demanda agregada. Pues la oferta agregada va a ser todo el producto que está disponible para satisfacer las necesidades de la gente. Pero hay algo que es importante. Consiste en los bienes y servicios que se producen en el país más las importaciones. Entonces, la oferta va a ser todos los bienes y servicios que están en el país para satisfacer las necesidades más las que entren de otros países para satisfacer las necesidades de las personas. También va a existir la demanda agregada. La demanda agregada va a ser la cantidad igual de bienes y servicios que demandan la sociedad para satisfacer sus necesidades. En este caso, la demanda va a provenir tanto de los ciudadanos, de las personas, como las demandas de las empresas y el gobierno. ¿Sale? Entonces, hablamos de una demanda agregada cuando no solamente hablamos de la demanda de las personas o de las familias, también vamos a hablar de la demanda de las empresas y del gobierno. Y la demanda va a incluir inclusive eh, la, la- lo que se pueda consumir que nosotros hagamos o que nosotros demandemos por bienes y servicios en forma de exportaciones. Acuérdense que la oferta agregada incluye las importaciones, ¿no? Para satisfacer las necesidades. En este caso, la demanda agregada va a hablar de lo que nosotros necesitamos o demandamos que se produzca, pero también lo que nos demanden a nosotros como país producir. Entonces, México exporta productos para satisfacer la demanda de otras personas fuera de los países. Esa también es parte de la demanda. Ok. ¿Alguna duda hasta aquí? Ya vimos Producto Interno Bruto y oferta y demanda agregada, ¿no? Ok, seguimos. Otra de las medidas importantes o variables muy importantes son las de ingreso. Va a ver ustedes que nosotros necesitamos medir ese ingreso y va a haber una variable que se llama ingreso nacional, que va a ser la suma de todas las remuneraciones que perciben cada una de las unidades económicas. Es decir, la suma de los salarios que perciben las personas, las ganancias que obtienen las empresas, las rentas que estamos pagando, más los intereses por el uso del dinero. Entonces ahí se juntan todos los ingresos que se obtienen en un país. Es la suma de los salarios que ganan las familias, las ganancias que pueden obtener las empresas, las rentas que están cobrando por el uso de infraestructura, más los intereses por el uso del dinero. Digamos que en ese sentido estamos hablando también del mercado de inversiones. ¿Sale? Entonces, bien importante. Ok. Ese es el ingreso nacional. También vamos a tener como una medida del ingreso la parte del ahorro. ¿Sale? El ahorro va a ser la parte del ingreso que no se o que no se destina al consumo de bienes y servicios, ni se gastan impuestos, sino que este dinero regularmente se guarda o se mantiene sin ese uso para un uso posterior. Entonces, la característica importante del ahorro va a ser que representa dinero que es parte del ingreso de las familias, pero que no fluye de regreso a las empresas en forma de gasto, ¿no? Entonces yo obtengo mi ingreso, de ese ingreso le resto mi consumo y voy a obtener mi ahorro. Bien, los siguientes variables va a ser la inversión. La inversión va a ser la parte del ingreso que se usa para reactivar la economía. Digamos que después de que yo hago mi operación de trabajo, siempre espero que haya un cierto dinero que regrese para que yo pueda volver a hacer
mi negocio, ¿no? Y eso se le llama inversión. Entonces, ese monto de inversión siempre va a estar girando porque se vuelve a invertir para producir más y se vuelve a invertir para producir más cada vez, ¿no? En un periodo. El consumo va a ser el gasto total de una economía en bienes y servicios. Regularmente estas medidas se toman como anuales y es la parte del ingreso que se destina a obtener bienes para la satisfacción de necesidades. Entonces, todo lo que yo consuma o todo lo que yo gaste en bienes y servicios para satisfacer mis necesidades se va a llamar consumo. También hay una variable muy importante que es la tasa de interés. La tasa de interés o los intereses es el precio por el uso del dinero. Si yo pido un préstamo, eh, yo tengo que pagar ese préstamo más un excedente o un añadido que es el interés, que sería el precio porque yo utilice ese dinero. Entonces, yo pido un préstamo de 10,000 pesos y me cobran 1,000 pesos de intereses. Esos 1,000 pesos representan el precio por haber utilizado los 10,000 pesos en ese determinado tiempo. Entonces, representa para mí que yo pido prestado el precio por el uso del dinero. Y para quien me lo presta, significa una ganancia, ¿no? Por haber destinado ese dinero para que yo lo utilice. Siguiente variable está también el empleo. El empleo va a tener diferentes variables importantes. Necesitamos conocer qué es la población económicamente activa y esta va a ser, según el INEGI, el total de personas de 12 años y más que están ocupados o desocupados, es decir, que tienen trabajo o que buscaron y no encontraron. Las personas que están en edad de trabajar y quieren trabajar al salario del mercado. Entonces, todas las personas a partir de 12 años los consideramos como personas económicamente activas porque ya tienen la posibilidad de tener un empleo. La población económicamente inactiva va a ser total de las personas de 12 años o más que no realizan ninguna actividad económica, ni buscaron trabajo, tales como estudiantes, amas de casa o jubilados, ¿no? Entonces, en este caso, la medida del empleo va a estar entre la gente económicamente activa y la población económicamente inactiva. Ahora, ¿cómo medimos también el desempleo? El desempleo va a estar representado por la parte de la población económicamente activa. Recordemos que son los de 12 años o más que puedan buscar un trabajo, que desean laborar, pero no pueden obtener un trabajo. Entonces, si tú tienes 12 años o más y no estás estudiando, ni eres pensionado, pues entonces no estás estudiando y no estás trabajando, eres desempleado, que hoy los conocemos más comúnmente como los ninis, ¿no? El subempleo, parte de la población económicamente activa que no cuenta con un trabajo debido a la presencia del desempleo, por lo que opta por tomar trabajos menores en los que generalmente se gana poco. También son subempleados las personas que trabajan jornadas reducidas y de modo esporádico sin suficiente regularidad. Entonces, el subempleo es una característica importante que necesitamos tomar en cuenta, ¿no? Porque aun cuando alguien no ha encontrado trabajo, este, regularmente opta por ciertas actividades que no son regulares o que no le proporcionan un nivel de salario apropiado a sus necesidades, ¿no? En ese sentido es como se manifiesta el subempleo. Entonces hay, por ejemplo, personas que, no sé si han visto, por ejemplo, en los mercados, en ciertos lugares, en las plazas públicas, hay personas que están ahí con cartulinas y ofrecen sus servicios para hacer cualquier actividad que uno les pida de cierto sector, este, pues para poder salir con algún tipo de salario, aunque sea menor, pero poder hacer algún tipo de trabajo. Entonces se llama subempleo. También vamos a tener el nivel de precios. El nivel de precios es muy importante para poder conocer cómo se está dando ese intercambio de bienes y servicios en una economía y cómo cambian los precios a través del tiempo, a través de un efecto que se llama inflación. Inflación
va a ser un efecto económico en el cual va a cambiar los precios de manera generalizada en un incremento en una economía. Entonces, cuando se da un alza generalizada de precios, se le llama inflación, ¿sale? Entonces, tiene que ser con esta característica así, ¿eh? Tiene que ser incrementado, generalizado y sostenido en el nivel de precios de los bienes y servicios y factores productivos de un país. Esto va a repercutir en que las personas puedan comprar menos bienes. Entonces, los niveles de inflación son muy importantes, porque al subir los precios de los productos, las personas pueden tener un menor poder adquisitivo. La tasa de inflación va a representar cómo se da este movimiento de precio, o sea, cómo sube. Entonces, la tasa de inflación va a medir la tasa de crecimiento porcentual del crecimiento de los precios. Siempre va a haber eso. Ahora, también existe algo que se llama el Índice Nacional de Precios al Consumidor. Este va a ser un promedio ponderado del conjunto específico de bienes y servicios consumidos por las familias y regularmente cuando hablamos de un conjunto de bienes y servicios, hablamos de una canasta. Y en este caso va a ser para las familias la canasta básica. Entonces mide el aumento en el nivel general de precios a partir de la canasta básica. Entonces, el índice nacional de precios al consumidor va a ser el gasto en canasta de bienes en año, gasto en canasta de bienes año base. ¿A qué me refiero con estas dos medidas? Es que eh, nosotros vamos a tomar como base un año. Por ejemplo, el año 2019. ¿Cuánto te ganaste en los productos de la canasta básica? Y lo comparo con el año 2020. ¿Cuánto gastaste en esa misma canasta básica en el año 2020? Y así mido el cambio de precios de un año a otro y obtengo mi índice nacional de precios al consumidor. Okay. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Ninguna duda ni pregunta? Ok. Bien. Vamos a ir a su Classroom porque vamos a hacer una actividad. Ok. Ahorita ya debe estar en su Classroom una actividad. A ver, déjame ver. Sí, aquí está. Se llama cuestionario de clase variables. ¿Ok? Y ahí van a tener 6 preguntas. Me voy a dar cuenta si no tienen alguna duda. Entonces, son 6 preguntas que voy a ir contestando en la sección de comentario privado de clase. Por favor. Entonces, les voy a dar, ahorita son 8:22, les voy a dar 15 minutos. 15 minutos, por favor, para que contesten las 6 preguntas. ¿Sale? Entonces, por favor, son tan amables, empiecen a contestar sus preguntas. Si tienen alguna duda, es para que de una vez me pregunten. ¿Sale? A ver si entendieron todas las variables. Entonces, reanudando, a continuación vamos a terminar de definir algunas cosas importantes de estas variables. Cuando hablamos de las mediciones que se tienen que hacer a través de estas variables, podemos tener algún acercamiento importante de la actividad económica a través de estas, pero una de las más importantes que utilizamos para medir los ciclos económicos regularmente es el Producto Interno Bruto. Porque si recuerdan qué es el Producto Interno Bruto, a ver, por favor, ¿quién me dice qué es el Producto Interno Bruto? Es la suma del valor total de todos los bienes y servicios de la demanda final que se producen al interior de un país. Exacto, muy bien, gracias. Tomando en consideración lo que acaba de decir su compañera, el PIB va a medir dos cosas al mismo tiempo, porque como suma toda la producción de bienes y servicios de demanda final al interior del país, va a medir el valor del ingreso total de todos los miembros de la economía. ¿Por qué?
porque al medir el valor de esos bienes y servicios se intercambian, ¿no? Entonces nosotros los vendemos y obtenemos nuestro ingreso. Pero al mismo tiempo mide también el gasto total en la producción de esos bienes y servicios, porque el precio de esos bienes y servicios incluye para las empresas eh, el ingreso, para las familias el gasto. Recuerden el flujo circular de la economía. Entonces, si el PIB mide ese valor de los bienes y servicios que se producen de demanda final en una economía, entonces está midiendo las dos cosas, tanto el ingreso como el egreso, o sea, los ingresos y el gasto. Esto se va a deber siempre a este flujo circular de la economía, ¿vale? Por eso es importante que relacionemos bien el flujo circular de la economía y el PIB, porque eso nos va a permitir saber que cuando midamos el PIB, tenemos tanto ingreso como gasto de las familias. Ok. Bien. Pero para poder entender un poquito más a fondo cómo se da esta relación entre el PIB y la medida del gasto y del ingreso, vamos a ver cuáles son los componentes del PIB. El PIB va a tener 4 componentes. El primer componente que va a tener el PIB va a ser el consumo. Por eso vamos a ver por qué mide el ingreso y el egreso, ¿eh? Consumo, lo vamos a anotar con la letra C mayúscula y va a ser el gasto de los hogares en bienes y servicios, o sea, el consumo privado. Todo lo que los hogares gasten va a estar incluido en este componente del PIB, consumo. Segundo componente, compras del Estado o gastos del gobierno. Lo vamos a anotar con la G mayúscula, que son los gastos en bienes y servicios realizados por la Administración Central y por las regiones y locales. Y en estos no vamos a incluir las transferencias porque se efectúan a cambio de un bien o servicio, aun cuando forman parte de las compras del Estado. Por ejemplo, el pago por pensiones y todo eso no va a estar incluido aquí. Solamente el gasto que haga el gobierno en bienes y servicios. ¿Sale? Entonces, todo lo que salga de ese concepto de gasto en bienes y servicios no va a estar incluido en gastos del gobierno. Tercer componente del PIB va a ser la inversión, que ya vimos que es la inversión. En este caso, para el PIB va a ser la compra de equipo de capital, existencias y estructura y el gasto en nueva vivienda. ¿A qué nos referimos con esto? Cuando ustedes adquieran una casa, cuando por algún crédito hipotecario o porque tuvieron alguna oportunidad de ingreso importante y adquieran una nueva vivienda, se va a llamar inversión. Cuando una empresa o cuando el gobierno invierta en infraestructura, que puede ser, por ejemplo, en este caso, que yo compre una máquina para producir tortillas, por ejemplo, va a ser una inversión. Si tuviésemos algún medio de producción, cualquier, ¿no?, maquinaria que me permita producir bienes y servicios, entonces se va a llamar inversión. En este caso, vamos a centrarnos nada más en lo que sea inversión en gastos de nuevas viviendas, o sea, la adquisición de nuevas viviendas y la adquisición de empresas de maquinaria para producir. ¿Sale? Serían esas dos cosas. Y número 4, el cuarto componente, que sería el último, serían las exportaciones netas. ¿Qué son las exportaciones netas? Sería compras por parte de los extranjeros de bienes producidos en el interior, o sea, las exportaciones, menos las compras interiores de bienes extranjeros, las importaciones. Cuando hablemos de exportaciones netas, entonces son exportaciones menos importaciones. ¿Sale? Entonces, ¿qué son las exportaciones? Son la compra de los extranjeros de nuestros productos. ¿Qué son las importaciones? Lo que nosotros compramos del exterior. Entonces, la resta de estos dos va a ser las exportaciones netas. Las exportaciones netas pueden ser un número positivo o pueden ser un número negativo.
Sería positivo cuando las exportaciones son mayores que las importaciones y sería negativo cuando las exportaciones son menores que las importaciones. ¿Alguna pregunta? Son 4 componentes del PIB. Profe, yo tengo una pregunta. Sí. En el componente número 2, que es del gasto que realizan Gobierno. El gobierno, Ujú. ahí, por ejemplo, podría entrar que si ellos necesitan, digamos, ¿no? Hojas, así, bloques de hojas o así, compran. Ese sería el gasto del gobierno, porque lo van a ocupar para su propio uso, su propio beneficio, por así decirlo. Así es. Ahí entran todos los gastos de oficinas gubernamentales, entran, por ejemplo, el Estado también gasta por ejemplo, en bienes públicos. Por ejemplo, la construcción de una carretera, la, la implementación de una nueva escuela, el poner un hospital, adquieren bienes y servicios para poder hacer eso, para poder, bueno, para poder ejecutar, ¿no? los ingresos que ellos tienen en beneficio de la sociedad. Entonces, todo lo que compre el Estado, que sean bienes y servicios, va a ser gasto de gobierno. Entonces, sí, si son hojas, si son computadoras, si son maquinaria para producir carreteras y todo eso, aquí va a estar en gasto del gobierno. Gracias. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Los 4 componentes del PIB? Si yo compro hoy, o hoy me digo, voy a comprarme una sala para mi casa, ¿qué componente del PIB es ese? El primero de consumo. El de consumo. Bien, si yo, pero compro esa sala, pero la compro de otro país, por ejemplo, la compro en Europa, en España, y pido que la traigan a México, ¿qué componente es? Exportaciones netas. Exportaciones netas. Correcto. Sí, acaban de poner aquí un parque en la comunidad donde hay unos aparatos para hacer ejercicio. La compra de esos aparatos para hacer ejercicio, ¿qué componente es? Gastos del gobierno. Gasto del gobierno, exacto. ¿Qué otro hay? Ajá. Si yo, por ejemplo, tengo una empresa y ahorita compro una camioneta para distribuir mis productos, ¿qué componente es? De inversión. Inversión. Okay. Ya ven, ya nos vamos dando cuenta de cuáles son los componentes. Ok, bien. Entonces, espero que con eso ya que haya quedado un poquito más claro. Bien, si entonces tenemos esos componentes, ya tenemos entonces la medida tanto del ingreso como del gasto de un país. Pero es importante hacer unos señalamientos con respecto a cómo medimos. Ustedes saben que en un estado, en una sociedad, nosotros comercializamos bienes y servicios de distintas maneras. Están las empresas formalmente constituidas, que bueno, tienen un local y además están registradas ante el SAT, y reportan sus empleados ante el IMSS, ¿no? En el Infonavit, pagan sus impuestos. Pero tenemos un grande problema en las sociedades para medir la economía, que es que hay bienes y servicios que que no se pueden contabilizar o que tenemos problemas para poder registrar el movimiento. En este caso, cuando hay un mercado ilegal o cuando, por ejemplo, son actividades que no están reguladas por algún mecanismo del gobierno. En este caso me estoy refiriendo estrictamente en aquellos que no están reportados en el SAT. Una pregunta importante que nos debemos hacer a la hora de medir el PIB es, ¿ustedes creen que dentro del PIB hay una medida del ambulantaje? Eso no está registrado o no está reportado ante el SAT, pero ¿ustedes creen que lo consideran o que no lo consideran? Tal vez no, profe. Tal vez no. ¿Tú qué piensas, Jorge? Pues yo digo que sí. Pues no Sí. del gobierno no le pierden nunca.
¿Cómo le harían? O sea, si ustedes fueran el gobierno, ¿cómo le harían para medir el ambulantaje? Porque ahí hay una gran parte de la actividad económica, ¿no? Por ejemplo, en nuestro estado tenemos muchos problemas porque hay mucha actividad de ambulantaje. Ustedes saben que en las calles del centro hay muchos ambulantes y en general, donde quiera que haya un mercado, hay ambulantes y esos ambulantes no están registrados en Telsat. Entonces, ¿cómo sabemos el volumen de venta? ¿No? Pues no, es que realmente no están registrados, no tenemos, en realidad, no tenemos una medida de esa actividad económica, pero si recuerdan ustedes que el PIB mide tanto el ingreso como el gasto, hay un cierto margen en el cual nosotros medimos esa actividad del ambulantaje. ¿Cómo? Lo que hacemos es preguntarles a las familias qué consumen. Si yo junto todo el consumo de las familias en una economía, me voy a dar cuenta cuánto de la economía sí está registrada o cuánto de ese gasto está registrado y cuánto no. Y entonces hay una medida, es un acercamiento, ¿eh? No es una medida confiable, pero es un acercamiento del volumen que podría tener esa actividad ilegal, porque es ilegal. Entonces, pero sí tengo una idea, aunque no tengo la medida exacta, tengo una idea de cuánto puede ser el volumen que se está moviendo ahí. Ahora, hay otras actividades. ¿Sí, Jorge? Ah, pues igual sí, igual por ejemplo yo lo veo acá en el centro de Oaxaca, pero pues también hay inspectores, entonces los inspectores están como cobrándoles a todos los ambulantes, igual acá con donde yo vivo, Ujú. pues todos los que llegan a vender en tiendas de Bimbo, de todos esos, pues también hay una persona que, como un inspector que va cobrando 10 pesitos a a cada uno de los que se ve, igual en el centro, entonces yo creo que esa puede ser una forma de medida. Ajá. En este caso es una forma de medida de qué tanto hay en actividad, cuántas personas pueden estar vendiendo en ambulantaje, pero no sabemos cuánto venden en realidad, ¿no? O sea, no les preguntan, oye, ¿cuánto vendiste hoy? Y que lo anoten, ¿no? No lo hacen. El único que puede hacer ese tipo de revisiones es el SAT, entonces, pero como no están en el SAT, los inspectores lo único que hacen es cobrarles el derecho de poder hacer una cierta actividad y no les cobran a todos. Hay algunos que se escapan, ¿no? Eso porque, por ejemplo, ahí donde tú vives, hay un inspector que les cobra, pero hay muchos lugares donde no, o sea, no hay ese tipo de control. Por ejemplo, si ustedes van en la carretera, hay muchos puestos en la carretera que venden cosas y esos a veces no los reportan, ¿no? A veces no hay quien esté ejecutando ese control. Algunos sí, hay algunos lugares donde sí lo hacen, los mismos pueblos, ¿no? Pero no en todos los lugares. Ok, otra cosa también, otra actividad que puede estar ahí, que no la estamos midiendo, son aquellos que no son parte de producción de bienes y servicios, sino que pueden estar destinados a otro tipo de objetivos. En este caso, aquí en la lámina dice que pueden estar destinados a evitar ciertos males. Por ejemplo, las casas de rehabilitación, las iglesias, y algunos otros servicios que no corresponden a la producción de bienes y servicios, pero que sí manejan dinero, no están registradas en el PIB y que pueden ser parte de un movimiento de dinero importante. Entonces, no están ahí, no hay un cálculo ahí de ese movimiento de dinero. Entonces, bajo estas perspectivas, o sea, por estas situaciones que se dan, podemos decir que el PIB es un acercamiento a la medida del ingreso y el gasto, pero no es exacta porque no contabiliza todo esto. Entonces, eh, por eso, no sé si en algún momento ustedes se han dado cuenta, el gobierno ha tratado de tener control sobre esas actividades. En algún momento se habló de que el gobierno quería contabilizar, por ejemplo, las limosnas que se dan en las iglesias. Si tú das una cooperación en una iglesia, te tendrían que dar un recibo por esa cooperación o esa donación. Si tú vas a un lugar de rehabilitación por alguna circunstancia, que te tendrían que dar un comprobante fiscal. Y ha habido una serie de problemas con esa situación porque
hay un interés muy importante del Estado en querer regular todo eso para poder medirlo y entonces tener una medida exacta del movimiento del dinero en todo el país. Pero es muy complicado, como ustedes, si lo investigan, se darán cuenta, cuando se ha tratado de hacer eso, las iglesias no han dejado que se haga eso, los centros de rehabilitación también, y es muy complicado para hacerlo con el nivel informal. Digo, pedirle que alguien que vende de manera informal algo haga una factura, pues va a ser muy difícil, porque no hay los medios de control necesarios. No tenemos una infraestructura tal en el país que pueda lograr hacer eso. Entonces, eh, lo que hacemos son nada más acercamientos, ¿no? Respecto a eso. ¿Cómo lo hacemos? En lugar de hacer eso, de tratar de controlar la oferta, nos vamos a la demanda y vamos a los hogares y hay un censo económico. Entonces, no sé si les ha tocado, de repente llegan a tu casa y te preguntan, ¿en qué gastas? ¿Cuánto ganas? Y más o menos cómo distribuyes tu ingreso, cuánto ahorras. Y entonces ahí obtenemos un acercamiento de cuánto podría estar pasando de dinero en otras cosas que no medimos. ¿Sale? Entonces, importante. Ok. A ver, aquí se hizo un poquito fea esta diapositiva, pero creo que está bien. Entonces, a pesar de los problemas, el PIB va a ser uno de los números que va a ser un indicador que se va a acercar un poquito más a qué tanto hay de bienestar económico en una sociedad. Porque en este caso, cuando medimos, hacemos esos censos económicos, podemos obtener, perdón, un acercamiento al ingreso o renta que están percibiendo las personas. No obstante, como les decía, no es un indicador perfecto, ¿no? Porque va a excluir, por ejemplo, el valor del ocio, el de un medio ambiente limpio, ni tampoco el factor distributivo del ingreso. Esto quiere decir que el PIB no va a medir, por ejemplo, qué también se está dando el desarrollo de las artes, qué también se está cuidando el medio ambiente. O sea, escapan de esa medida muchas variables que pueden indicar, pues, desarrollo social o desarrollo ambiental o responsabilidad social. Entonces, pero el número sí es el mejor que tenemos al momento, ¿no? En los países para poder interpretar la situación de un país. Ahora sí, ¿no? Como me preguntaba hace rato Eduardo, vamos a responder el cuestionario PIP, el cuestionario PIP que está en su plataforma. Ya voy a compartirles. Y en su plataforma dice cuestionario de clase, el PIP. Entonces van a entrar y ya están ahí 7 preguntas. Entonces les voy a dar otros 15 minutos para que contesten esas 7 preguntas. Recuerden, contestan y marcan como entregada la tarea. No se les olvide, porque si no, luego yo cuando califico, como no la veo entregada, pues no les voy a dar calificación. Entonces, por favor, ahí pongan atención a esa parte.